Día 1. Al igual que hace 2 años, tuve un comienzo difícil, jugar contra Gergo Tot y Adrian Fitzgerman. No tenía expectativas. Solo quería hacer mi mejor esfuerzo y ponerme de humor para una buena lucha. Round 1. Attila Demmian, Gergo Tot. Estaba más consciente de Tot que nunca en este torneo porque anticipé que estaría bien preparado y más fuerte de lo que solía estar. Teniendo en cuenta esto, debería haberme preparado contra él, pero lo omití porque podría haber esperado cientos de aperturas diferentes. Sin embargo, hubo una apertura en la que estaba particularmente ansioso. Y fue una apertura profesional cambiada la que realmente jugó contra mí. Al enfrentar las noticias, estaba muy enojado conmigo mismo por no haber hecho alguna preparación previa al juego. Mi conocimiento teórico de esta apertura es relativamente pequeño. Todo lo que sé es que el negro tiene su Urewin si se juega un H8. Cuando la apertura se desplaza a una intersección más cerca de la esquina, debe ser más equilibrada. No pensaba ni un momento en seguir jugando con el blanco, simplemente estaba dudando si ir con el negro o poner 2 piedras más en la mesa y dejar que él eligiera el color. Finalmente, decidí arruinar sus planes y forzar una nueva posición de partida. Mi táctica general contra él es regalar la iniciativa y dejar que ataque desde el principio. Me parece útil porque sé que no es lo suficientemente bueno como para desarrollar ataques fuertes al principio del juego. Prefiere ser el seguidor, que apuesta a un juego de posición defensiva, esperando su oportunidad de atacar más tarde, cuando el oponente haya cometido un error. Entonces, debía proporcionar a uno de los colores un poco de ventaja al crear la posición de mi Swap 2. Pensé mucho en dónde poner las 2 piedras, y no pude encontrar ninguna posición satisfactoria. Por lo tanto, me fui con mi primera idea, que a primera vista parece ser una ventaja demasiado grande para el blanco. Esta vez noté una fuga en mi juego. Creando buenos Swap 2. Esperaba 6H11 y previamente decidí que respondería 7F11. En este punto tenía varias opciones. Personalmente me gusta más 8J11. Yo estaba feliz de ver 8G10. Creo que él podría haber jugado algo más peligroso. Dudé un momento si 9H10 o 9F9 era mejor. Pero visualizando el resultado real me gustó más 9H10. Al principio quería jugar 11J10. Pero rápidamente descubrí una victoria blanca, por lo tanto, elegí 11J11. No quería que jugara con 6 y 10, porque tendría demasiado espacio hacia el centro. Además, no vi nada peligroso después de mi posición 11J11. 12G12 y 13H12 eran de esperarse. Y 14F13 fue una jugada decisiva. De hecho, las blancas ganan aquí si se juega 14E10. No comprobé este movimiento ni un segundo y parece que mi oponente también lo saltó. Después de 16C10 me empezó a gustar mi posición. Las blancas no tenían posibilidades de ganar y la ventaja posicional era mía. Me gustó mucho 17E8. Defiende la zona peligrosa y ocupa un punto importante hacia el centro al mismo tiempo. Me sentiría bastante mal siendo blanco aquí, ya que es extremadamente difícil encontrar la mejor continuación. Su secuencia de 18E9 y 20D9 no es buena, porque 21G11 me permitió obtener este lugar precioso que es una amenaza seria en 2 direcciones. Después de 24 y 9 estaba tratando de encontrar el mejor movimiento 25. Esta posición es también una posición interesante para propósitos de entrenamiento. ¿Cuál es la mejor opción? 25 y 8. 25 y 10. O 25J9. Elegí el 8 porque fortalece mi ataque central con el apoyo de 1 y 17. Sabía que el movimiento número 26 era decisivo y si él no pone una piedra en el área superior izquierda, ganaré allí. Por otro lado, si él desperdicia un movimiento de esa manera, me pondría en una posición muy fuerte en el lado derecho del tablero. Jugó 26 bastante rápido. No creo que él siquiera haya comprobado si tengo una victoria allí, lo que debe considerarse una falta de su parte. No sé exactamente si fue un engaño, un riesgo o un simple error. De todos modos, significaron buenas noticias para mí y me aseguré rápidamente de la victoria por conexión de 4 en 27E13.
Estaba feliz de obtener el primer punto, especialmente después de darme cuenta de la gran ventaja, e incluso una victoria, que tuvo mi oponente. Tenía 1 hora para prepararme para la siguiente ronda y así lo hice. Round 2. Attila Demian, Adrian Fitzserman. En la segunda ronda me encontré con el maestro polaco, Adrian Fitzserman. Un tipo ampliamente conocido como jugador pasivo. Lo que significa que siempre juega aberturas de esquina, y no le gustan las situaciones centrales agudas. Fue muy afortunado tener la apertura contra él, ya que si fuera el jugador número 1, no podría haber esperado un juego corto y simple. Elegir una apertura contra jugadores que no conocen las teorías de apertura central parece fácil. Mucha gente piensa que no importa mucho la apertura exacta que escojamos en ese caso, ya que el oponente usará su A2 de todos modos. De hecho sí importa. No había duda de que abriría una apertura central conocida contra Fitzserman. Pero tuve que hacer una lluvia de ideas sobre mi elección concreta. Estaba considerando alrededor de 8 formas hasta que finalmente me decidí por una. La siguiente fórmula me llevó a esta opción. La probabilidad de que él esté familiarizado con la apertura sumado a la dificultad de colocar 2 piedras más para equilibrar la posición. El swap 2 no fue ninguna sorpresa y comencé a evaluar la situación. Mi plan era comenzar un juego posicional y esperar mi oportunidad de conectar 1 y 5 en el lado izquierdo. Si el negro puede rodear al blanco al principio, obtiene una gran ventaja posicional más tarde debido a la primera piedra. Teniendo ese plan en mente, dejé de escanear sextos movimientos y me mantuve en negro. El 6 llegó rápidamente y respondí poco después con el séptimo movimiento que estaba estabilizando la posición. 8 y 9 fueron como se esperaba. Estaba calculando con 2 continuaciones. 10K11 y 10J13. En este último caso jugaría 11H11, lo que resultaría en una ventaja posicional para el negro. El blanco no puede ganar en la zona superior derecha. Desafortunadamente mi oponente jugó el mejor 10º movimiento. Cuando visualicé este resultado después del 6º movimiento, tuve ideas como 11J8, u otros movimientos ofensivos. 11J8, 12J10, 13K10. Es una variante bastante interesante, pero tal vez demasiado al límite e incluye riesgos innecesarios. Por lo tanto, evité jugar en el borde y traté de encontrar algo más. La situación no fue fácil de leer, ya que utilizar la ventaja posicional es difícil aquí. No quería jugar un movimiento defensivo sobre la tercera piedra, ya que él podría haber alcanzado la primera piedra en ese momento y equilibrar la posición. No pude jugar 11K9, ya que es victoria blanca, y 11J10 como un ataque directo también reduciría mis beneficios posicionales. Me había dado cuenta de que mi mejor continuación era 11K10 y por eso lo jugué. Tenía 4 opciones aquí y nuevamente fue un gran rompecabezas para encontrar el mejor movimiento. Al principio esperaba 12J10, por lo que mi respuesta habría sido 13 y 9. El blanco no puede ganar en el área superior derecha y este movimiento I9 me acercaría más al plan original, utilizando la ventaja posicional que se origina en la primera piedra. Más tarde, contaba 12J9 y planeaba reaccionar con 13L8 con la esperanza de comenzar un largo ataque. La tercera opción fue 12J13 en caso de que pudiera haber jugado 13H11 que lleva una posición ya descrita anteriormente, o podría haber jugado otros movimientos también. La cuarta vía y la que realmente eligió fue 12M10, una sorpresa. Para ser honesto, no calculé con este movimiento, pero pronto descubrí una gran respuesta. Los puntos 13 y 15 indican mi plan original. Llegar hacia la izquierda o hacia abajo donde tengo conexiones y espacio potencial. Mientras tanto, tenía que asegurarme de que el blanco no tuviera nada serio en el lado derecho. Escaneé algunos posibles ataques para él y encontré respuestas negras satisfactorias en todas partes. 16 y 18 fueron rápidos como si tuviera un plan concreto con estos movimientos. Me sentí bien aquí y me puse a pensar para encontrar el mejor movimiento. Las respuestas pasivas y seguras podrían ser 19L11 y 19N9. Con seguridad puedo decir que no pierden, pero regalaría parte de mi ventaja posicional. Las formas ofensivas fueron 19K9
y 19K8. Entonces, ¿cuál es mejor? Con 19K8 hubiera hecho una posibilidad en línea para mí. Y él podría haber jugado 20K9. Posición que fue importante para mí. Elegí 19K9 porque comienza 3 líneas cerradas con el soporte de 3, 11 y 15. Y mientras tanto, bloquea perfectamente todo lo que está del lado derecho también. Vi venir 20K8 y 21J7. Y esa secuencia terminaría en ataques fuertes y prometedores para mí por todas partes. Ya que 22 tendría que ser una defensa. Se dio cuenta de esto, pero era un poco tarde ya que 3/4 partes del tablero estaban esperando mi último ataque. 20 no fue malo. 21 solo una parte de mi idea inicial. Justo después de esto jugó 22, e incluso hasta ahora no entiendo por qué no utilizó más tiempo para este movimiento. Fue tan rápido como si fuera un juego de blitz. Tal vez él estaba seguro de que no podría defenderlo en la parte inferior, o quería lucir confiado y tratar de asustarme. Lamentablemente, las personas que no han visto el juego en vivo no tienen forma de observar esos momentos. Cualquiera que sea la razón, volví a enfocar mi mente y comencé a analizar los resultados. Incluso después de 19 sabía que 23J14 podría ser necesario como defensa. Si juego 23J6, entonces el blanco tiene victoria por conexión de 4s. Pero si uso mi 4 antes en 23J14, el blanco ya no tiene victoria, ya que el espacio no es suficiente para la línea diagonal. Esto se llama efecto borde. Calculé algunas otras amenazas y llegué a la misma conclusión que tuve en las fases anteriores del juego. El blanco no tiene nada en esa zona. Teniendo esto en cuenta, coloqué mis piedras con total confianza. Después del movimiento 26, básicamente ya no tenía ninguna posibilidad. He ganado este juego gracias a mi buen plan inicial que podía seguir mi dominio sobre el oponente en el cálculo y la visualización. El primer día terminó y me alegré de obtener el máximo de puntos de un día muy difícil. Los opositores sabían que probablemente era mi segundo o tercer día más difícil, pero lo consideré el más difícil ya que siempre tengo dificultades al principio. También fue bueno ver que estoy liderando el torneo como único jugador con 2 puntos. Que comience la persecución. Tenía una noche para prepararme para el día siguiente, que fue definitivamente la más difícil con respecto a mis oponentes. En la mañana tendría que jugar contra Michal Sajic, muy peligroso y fuerte. Y más tarde con Vladimir Nipoti, a quien consideraba uno de los favoritos de este campeonato del mundo y mi principal rival del torneo.